Buenos libros, ¿cómo están? Yo soy Nacho y esto es... Wait a minute. El video de hoy le hacemos piedra al libro a Luigi Pirandello. Luigi Pirandello es un escritor italiano nacido en 1867, fallecido en 1936. Es un escritor que leí hace bastante tiempo, pero que volví a releer hace poco por el reto Nobel que me propuse hace algunos meses. Para contextualizarlo un poco, vamos a decir que Pirandello es hijo de un comerciante de ascendencia ilustre. Fue educado en casa, como solía suceder en la época con las familias adineradas. Le encantaban las fábulas y las leyendas que le contaba su tutora y a los 12 años escribió su primera tragedia. En 1880 comienza a tener un drama familiar por las sospechas de que el padre estaba haciéndole fiel a la madre y él se distancia del padre y al mismo tiempo se acerca muchísimo a su madre al punto de venerarla. Queda muy aprendido emocionalmente a ella y esto se puede ver reflejado en su obra de 1915 Colloqui coi personaggi, que fue publicada luego de la muerte de su madre, pero en el que deja plasmada esta relación que tiene con ella. Estuvo comprometido con su prima. Esta relación en un primer momento no estuvo bien vista por la familia de ella. Sin embargo, después, por una cuestión económica, los padres de la prima se dieron cuenta de que podría llegar a ser bueno para el negocio familiar que tenían junto con los padres también de Pirandello y lo incitan a dejar sus estudios para poder finalmente casarse con esta mujer. Eso terminó no sucediendo, ellos no se casaron y él pudo continuar sus estudios en leyes. Se doctoró en el 1891 en Bonn, Alemania. En el 94 se casa con una mujer de su elección y publica su primer libro de relatos, Amores sin amor. Como suele suceder con este tipo de personalidades, y por eso es que a mí me gusta darles un contexto, Pirandello tiene una mancha en su historial que causó conmoción en sus lectores del momento y que aún hoy todavía es difícil de procesar a veces, y es su relación con el régimen fascista en la década del 20. Él le pide la entrada al régimen directamente a Mussolini y es también gracias a este régimen que es nombrado presidente de la Academia Italiana, lo cual paradójicamente posteriormente lo llevaría a alejarse un poco del fascismo. Siempre me parece interesante relatar ese tipo de aspectos de las personas, tanto buenas como malas, o en todas sus circunstancias, porque nunca comprenderemos qué pasó por su mente, cuáles fueron sus circunstancias particulares que lo llevaron a tomar ciertas decisiones. Y en cierto sentido me hace pensar un poco en esto de separar al autor de la obra, al artista del arte. No sé qué piensan ustedes al respecto, pero bueno, me gustaría también saber su opinión sobre eso. Dejando un poco de lado el artista y volviendo al arte, vamos a hablar un poco del trabajo de Pirandello. En sus obras recorre un poco el realismo en crisis, utilizando los elementos de la ficción teatral. Rompe un poco con el espacio escénico, no solamente desde lo físico, sino también desde la construcción de los personajes y el vínculo que entablan el mismo autor y los personajes con la audiencia. Es precursor del existencialismo y del teatro de lo absurdo, y sus personajes suelen pertenecer a una clase media o clase baja y se descubren a sí mismos como parte de una fantasía compartida con el espectador, a quien invitan a hacer su existencia un poco más crítica, a tomar conciencia de su posición en el mundo y a reflexionarse como parte de un escenario mucho mayor que trasciende al del teatro. Eso es muy interesante. Pirandello recibe el Premio Nobel de Literatura en 1934 y la razón por la que se lo dan es por su reactivación audaz e ingeniosa del arte dramático y escénico. Particularmente de la obra que me gustaría hablarles de Pirandello es 6 personajes en busca de un autor. Le tengo además un cariño especial a esta obra porque yo la representé cuando todavía estaba en el colegio secundario y fue además la primera obra que expuse en un teatro de verdad y no solamente en el escenario de la escuela, así que estuvo bastante buena. En ese sentido me interesó muchísimo poder releerla para este reto y bueno, y ver de nuevo a lo largo de los años las interpretaciones que le puedo dar, ¿no es cierto? En 6 personajes en busca de un autor nos encontramos en un ensayo general de un grupo de teatro en donde está el director, los actores principales, los escenógrafos, está la gente preparando cuál va a ser el vestuario, están recién comenzando a conocer una obra nueva que van a exponer y es allí cuando de repente aparecen 6 personajes y se dirigen al director planteándoles que son personajes perdidos que no tienen un final. El autor de su obra no escribió un final, no pudo o no quiso escribir el final y ellos están obligados a repetir siempre su historia hasta que no se termine. Es realmente muy interesante porque al principio el director piensa que son actores frustrados o algún tipo de grupo de teatro que está buscando un lugar donde hacerse conocido. Sin embargo, estos personajes se encargan de convencerlo que realmente son los mismos personajes, como si el mismo Quijote de la Mancha
o Harry Potter o cualquier otro personaje que se imaginen se materializara en el escenario. Luego de cierto tire y afloje, el director finalmente acepta terminar la obra de estos personajes. Sin embargo, antes debe conocer qué es lo que sucedió hasta el momento y nos encontramos escuchando al padre, porque estos 6 personajes además son una familia, relatándonos un drama familiar terrible que involucra prostitución, que involucra infidelidades, que involucra muertes, y cada uno de los personajes expresa vivamente, como si estuviese realmente ocurriendo en ese momento, todo lo que a su personaje le sucede, todo lo que la historia dice que le debe suceder. Es una obra cortita, ya les digo que es muy interesante, que tiene muchas reflexiones por parte de los personajes, algunas bastante explícitas, o sea, los personajes invitan a los actores que también actúan con ellos y a los espectadores también a reflexionar un poco sobre lo que es verdad y lo que es mentira, si la ficción, si hablar de ficción es mentir, por ejemplo, y ellos le preguntan a los actores si en realidad la vida que tienen ellos es cierta o no, porque en ese sentido un personaje es realmente auténtico, es lo que el autor quiso que fuera, tiene una historia concreta, sabe perfectamente cuál es su inicio, sabe perfectamente cuál es su final, y nosotros como personas de carne y hueso no lo sabemos, vamos improvisando en nuestra propia obra de teatro. Y esta obra indaga mucho sobre eso, hace cambiar un poco los papeles en el escenario tradicional y busca que nosotros nos sintamos actores de nuestra vida. Es una obra muy interesante, a mí me gustó mucho representarla, nosotros hicimos una adaptación muy respetuosa en donde teníamos solamente 5 personajes buscando un autor y me tocó representar 2 papeles unidos, pero fue muy interesante realmente. Yo no he visto otras representaciones de esta obra y me gustaría hacerlo porque a nosotros nos llevó a movilizarnos bastante desde lo emocional. Es una obra que tiene que expresar mucho, que tiene que salir muchísimo del escenario las emociones, sobre todo de los personajes, y hacer justamente que sean bien corpóreos los personajes y un poco más planos los actores que les darían vida. Es una obra que recomiendo muchísimo leer. Está bueno, por ejemplo, si no han leído mucho de teatro porque es realmente corta. Los personajes no tienen nombre, sino que se llaman el padre, el primer actor, el director. Y tienen diálogos bastante largos. En realidad es casi como leer una novela llena de diálogos, no como leer una obra de teatro. No tiene muchas descripciones sobre el escenario tampoco porque sucede justamente en un ensayo general, no tenían escenario tampoco en ese momento el grupo de actores. Creo que rompe realmente con todas las paredes, con las paredes del guión escrito, de los actores si tienen la posibilidad de ver la obra o de actuarla. Busca entremezclar esos elementos del teatro y del arte en sí mismo, pienso yo, como una forma de generar impacto real en la persona que está contemplando el arte o que está leyendo la obra. Si les gustan las obras reflexivas, si les gustan las frases bonitas, porque también tiene un par de frases bonitas, si les gustan las historias dramáticas, familiares, este es un libro que les recomiendo mucho. Así que el video de hoy era un poco sobre eso, hablar de Pirandello y de esta obra en particular muy rápidamente. A mí me gustaría que me comentaran, ya que trajimos a colación el tema este de separar al artista del arte, ¿qué piensan sobre eso? Sobre los artistas que han contribuido a la literatura o a cualquier arte en el que se destacaban, pero que aún así tenían alguna mancha oscura en su historia. Yo ya he tenido algún tipo de conflicto en ese sentido con un video que hice sobre Chesterton, que en realidad es uno de mis primeros videos y no sé si está del todo bien planteado. Yo reconozco que me gustaría hacer ese video de nuevo. Sin embargo, es un video en el que se generó un poco de polémica por algunas de las cosas que dije sobre el escritor. Mi intención no era desmerecer a nadie, sino tener en cuenta que siempre detrás de una obra hay un ser humano que tiene también sus errores como sus aciertos, ¿no? Y que eso no quita que hayan realizado aportes a, la literatura universal o al teatro en este caso, o a la historia de la humanidad en sí misma. Me gustaría saber qué piensan ustedes al respecto de esos temas también. Es un tema que a mí me interesa bastante, sobre todo porque ya les digo que el video de Chesterton es uno de los primeros que tengo, es uno de los más vistos y es uno de los más polémicos, entonces siempre me queda como picando. Y si se arma un debate lindo, tal vez me gustaría hacer algún video o algún programa más en vivo charlando de estos temas que me gusta reflexionarlos. Y particularmente si conocían a Pirandello, si conocían esta obra, si han leído obras de este estilo, teatro de lo absurdo, si han visto teatro de lo absurdo. Otra cosa también antes de que me olvide es que en el reto Nobel que me propuse, este es el autor número 3. Yo sé que en realidad hay solamente un video de otro autor, pero para aquellos que me siguen en Goodreads o en Facebook, estuvimos hablando un poquito, hice alguna especie de reseña cortita
sobre Crónica de una muerte anunciada de Gabriel García Márquez, que también es ganadora premio Nobel. García Márquez sería mi premio Nobel número 2 y Pirandello el número 3. Más adelante tal vez haga algún video sobre García Márquez también, pero bueno, es por eso que me van a quedar un poco desordenados. De todos modos voy completando el álbum de figuritas de premios Nobel como puedo, porque realmente son muchísimos. Y también es una buena ocasión para recordarles que tengo algunas redes sociales. Soy bastante más activo en Twitter, pero también tengo la página de Facebook, Storybox, que me gusta muchísimo también esa plataforma para leer y escribir historias. Goodreads, Wattpad, Lectorati, los links los van a encontrar en el mostrar más de la descripción. En general los libros que comento en el canal son los mismos que reseño en estas plataformas, pero a veces no sucede eso y hablo de más libros en Facebook y en Goodreads de los que hago video, y ahí estaría la lista más completa de los libros que he leído. Si ustedes la recorren y ven algún libro que les interesa y del que les gustaría que haga un video, me lo pueden pedir. Así que bueno, fue un video con bastante información un poco diversa, pero creo que eso es todo. Gracias por estar ahí, gracias por pasar otro rato conmigo. Nos vemos la próxima y chao.